es Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial para los empresarios dominicanos, para los industriales dominicanos, para el pueblo dominicano y para el gobierno dominicano. Por eso le hemos dicho que este es un programa de Estado, porque trata la política monetaria del mundo y la política de Estado de la República Dominicana. El Banco Central dice que la economía da señales reales de recuperación. ¿Qué ha hecho el Banco Central con la política monetaria y si realmente eso beneficia a todo el pueblo o si por el contrario beneficia a un sector a costa de perjudicar a otro sector? Y que nosotros le hemos dicho en muchas ocasiones al gobernador del Banco Central que tiene que hacer cambios en su visión de su política monetaria. ¿Qué relación guarda la economía dominicana con la economía alemana, que están muy similares, pero hay una que se beneficia y la otra no? Todos esos temas juntos a la política monetaria mundial y los mercados en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, antes de nosotros entrar en temas, tenemos un seminario y queremos darle las gracias a Catalonia Santo Domingo el próximo sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana en la capital, Avenida George Washington número 500 en Catalonia. ¿Por qué este seminario es importante para usted y para todos los dominicanos? Si usted tiene dinero en el banco, 1.000.000 de pesos en el banco, usted pierde de su capital 86.900 pesos anuales. Y en este seminario, por el módico precio de $95, usted dejará de perder 86.900 pesos anuales. Usted decide si le interesa esta información para salvar su dinero o si por el contrario continúa perdiendo todos los años mínimo 86.900 pesos por cada millón que usted tenga en el banco. Característica del dólar, ¿por qué es tan importante el dólar? Cuando sube, ¿por qué sube? Las monedas que lo determinan su movimiento, ¿por qué es importante para las empresas? Los instrumentos de rentas fijas, como los bonos soberanos y los bonos corporativos, cuándo se deben de comprar, el ciclo económico versus el ciclo de la bolsa de valores y cómo la bolsa marca la dirección de la economía mundial, los instrumentos derivados de las acciones calls y puts, y qué importancia tiene el financiamiento de las empresas a través del mercado accionario y también los commodities, la relación entre los mercados y el mercado de divisas, su impacto en las empresas, el empleo y la economía real. Todos esos temas el próximo sábado 21 de noviembre en el Hotel Catalonia. Y recuerde que ese seminario significa para usted que usted deje de perder mínimo
86.900 pesos anual por cada millón que usted tenga en certificados de inversión. Dicho esto, vamos a ver qué pasó, señor director, con el Dow Jones Index, que la semana pasada había cerrado con un candle con mucha incertidumbre, mucha indecisión, lo habíamos advertido, cierra con un doji, prácticamente 3 puntos diarios subió durante esa semana y subió 19.45, eso fue el domingo pasado. Y explicamos que cuando eso sucede hay mucha incertidumbre en el mercado y que los profesionales en bolsa comienzan a sacar su dinero y la bolsa tiene que hacer una corrección, porque Wall Street no quiere saber nada ni de incertidumbre, ni de indecisión, ni de problemas. Y debemos de destacar también que el próximo 3 de noviembre tenemos elecciones en los Estados Unidos donde hay 2 candidatos y el mercado de por sí está muy nervioso. Si las elecciones fueran hoy, definitivamente el presidente Donald Trump se va de la Casa Blanca, se va de Washington, y nosotros lo habíamos advertido hace más de un año casi. Desde que la bolsa comenzó a caer, habíamos dicho que si la bolsa se cae, él se va de la Casa Blanca. Independientemente de la pandemia, la bolsa ha tenido cierta recuperación y todas esas muertes de la pandemia pues le van a pasar la factura al presidente Donald Trump si las elecciones fueran hoy. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos qué pasó con el Dow Jones Index esta semana y que baja efectivamente, como lo habíamos dicho, advertido la semana pasada, en 28.335 puntos. Eso significa que los profesionales volaron por la salida y volaron por cerrar posiciones en la bolsa, lo cual hace una corrección y todos los mercados comenzaron a corregir. Wall Street no quiere saber de la incertidumbre. Los mercados no le interesa la indecisión. O es blanco o es negro. No existe el gris en la bolsa. Por eso le hemos dicho al gobierno que no funciona eso de que vale más tarde que nunca. En la bolsa no. En la bolsa usted entra temprano o nunca entre, porque si entró tarde perdió su dinero. Es asunto de anticipar lo que va a pasar. Con esto no queremos decir que usted tenga que predecir el futuro. Ese no es el concepto. El concepto es que tenemos indicadores que nos dicen a nosotros que la bolsa va a hacer corrección en una alta probabilidad, como todo en la vida misma es probabilidad. Cuando se dice va a llover, eso no es que va a llover seguro. Probabilidades de lluvia, un 95%, bueno, pues va a llover. Entonces, probabilidades de que la bolsa baje, la semana pasada estaban alrededor de un 95%, bueno, pues va a bajar. Entonces, eso es lo que hacemos, colocar las probabilidades de nuestro lado, entonces tomar posiciones en la bolsa. Colócame la número 5, señor director, para que veamos qué está pasando con el Nasdaq también, colapsando el Nasdaq también. Ahí los vemos en un tiempo corto, 60 minutos de gráfica, y que esa gráfica, esa montaña verde, ese indicador verde comienza a bajar, nos dice a nosotros que debe de continuar en esa dirección en las próximas semanas. Mientras no tengamos una definición del próximo 3 de noviembre, la bolsa estará bajo incertidumbre y el mundo estará bajo incertidumbre, porque quien determina qué va a pasar con la economía real mundial es la bolsa, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo y siendo reiterativo con esto. Si la bolsa no se recupera, no hay recuperación económica. Hay una recuperación aparente económica, pero tiene que haber recuperación total y absoluta de la bolsa. Se está creando una pandemia económica con los bancos centrales poderosos tomando posiciones y haciendo cosas que a ellos no les importaban antes, pero que ahora sí les importa y que nosotros, nuestros pueblos, no nos enteramos. Están interviniendo los mercados y siguen interviniendo los mercados. Entonces, vamos a ver más adelante cómo una coincidencia de la economía dominicana con la economía alemana los beneficia a ellos y a nosotros no. ¿Y cuál es la razón por qué los alemanes son ricos y nosotros somos pobres? Colócame la número 6, señorito, para que veamos el Nasdaq en otra dimensión. Un tiempo más largo, ahí los vemos, ese indicador de abajo colapsando. Ahí lo vemos que hay una divergencia entre los indicadores y el índice tecnológico. Y lo hemos dicho muchas veces formando un double top, que cuando hay una divergencia con los precios de las acciones y los indicadores, y la bolsa está subiendo y los indicadores bajando, usted tiene que seguir sus instrumentos. Y los instrumentos de un profesional en bolsa son los indicadores.
Entonces los indicadores nos dicen a nosotros que los mercados mundiales van a continuar en esa dirección, a menos que no venga una noticia muy importante en los próximos días y que pueda explotar. Pero desde el punto de vista económico, los datos económicos, no hay ningún incentivo para seguir con la bolsa al alza. Entonces vamos a ver qué dice el presidente Trump y qué dice el Banco Central de Europa y qué dicen los demás países poderosos del mundo para que la bolsa continúe subiendo. De lo contrario, vamos a tener una corrección fuerte. En las próximas 2 semanas es muy importante vigilar el mercado, porque va a determinar qué va a pasar con la política monetaria de los países en vía de desarrollo, incluyendo el nuestro. Por eso la importancia de la bolsa. Colócame la número 7, señorito, para que veamos algo muy importante. El Standard & Poor's guarda una relación positiva con el yen, con lo que se llama carry leverage trade, con el carry yen. En la medida que el yen sube, sube el Standard & Poor's. Si el yen baja, baja el Standard & Poor's. Entonces, ¿usted piensa que hay profesionales en Japón y en el mundo vigilando esto? Pues por supuesto que sí. Entonces, ¿hay profesionales vigilando esto en la República Dominicana? Por supuesto que no, porque nosotros no tenemos cultura bursátil. Y le hemos dicho al gobernador del Banco Central, que es usted, señor Héctor Valdés Albizu, que tiene que promover esto. Y vamos a ver por qué llegó la hora ya de que usted salga al frente y de un paso adelante y comience a promover esto, para que podamos revertir la política de hace 40 años. Esa política monetaria del Banco Central funcionaba en los años 70, 80, ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque está a expensas de los mercados, y los mercados nos dirigen la economía real y dirigen a los pueblos. Y mientras nuestra política y nuestros funcionarios no estén acorde con esa dirección, pues estarán equivocados, porque su política va a beneficiar a un sector, pero va a perjudicar a la mayoría del pueblo dominicano. Y vamos a verlo eso más adelante. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué los mercados nos dicen esto? Lo hemos dicho muchísimas veces, que los mercados todos los refutan y que antes de hablar de economía tenemos que consultar la bolsa, porque es donde se ven los problemas mundiales, es donde se ve lo que están haciendo los bancos centrales poderosos del mundo, es donde se ve todas las medidas y las posiciones que ellos toman. Colócame la número 10, señor director, para que veamos el Banco Central de Europa, que sigue interviniendo en el mercado. 6.7 trillones de euros, dinero líquido, que lo que hace es que colapsan las monedas de nuestros países. Entonces, nuestro Banco Central tiene que entrar a tono, por eso el Banco Central dice que la economía da señales de recuperación y le inyecta 40.000 millones de dólares. Tiene que inyectarle dinero sí o sí. El Banco Central de Europa tiene casi 7 trillones de euros invertidos en la bolsa. Entonces, nosotros no podemos estar a expensas de esa explosión de dinero líquido que está en los mercados y que el nuestro no lo haga. Pero nosotros no tenemos cultura de inversión, no sabemos de inversión, porque nuestros gobernantes, todos, nuestros bancos centrales, nuestros gobernadores de los bancos centrales, ninguno de ellos, incluyéndola a usted, señor Valdés Albizu, por 20 años se ha preocupado por promover la cultura bursátil. Y esa es responsabilidad suya, porque usted es el jefe de la política monetaria. Entonces, los números suyos funcionan y funcionaban hace 40 años. Ahora están a expensas de los mercados. Beneficia a un sector, pero perjudica a otro sector. Colócame la número 11, señorito, para que veamos qué está pasando con la economía alemana, que guarda una gran relación con la economía dominicana. Y préstele mucha atención a esta gráfica. German Real Yields, 10-year bond yield más menos la inflación. Los bonos de Alemania, cuando le restamos la inflación, están negativos en menos 0.3876. Eso lo que quiere decir es que el dinero en bonos soberanos alemanes no vale un centavo. Que los alemanes están teniendo pérdidas con sus bonos soberanos, menos 0.38 de rentabilidad. Pero Alemania tiene, la diferencia es que Alemania tiene un mercado de valores fuertes y nosotros no lo tenemos. Y los bonos nuestros, con la política monetaria del Banco Central, están exactamente igual que lo que está pasando con Alemania.
La única diferencia es que Alemania sabe de bolsa y tiene 500 años de cultura en bolsa y nosotros no. Entonces, nuestra política monetaria que estamos aplicando hoy funcionaba en los años 70, 80, cuando el mundo no estaba globalizado. Ahora los mercados determinan la dirección de la economía real, porque todo está globalizado. Por eso, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea se preocupa por hacer acuerdos con todos los países del mundo. Firmamos un acuerdo aquí, el DERE-CAFTA, y ellos tienen acuerdos con todo el mundo. ¿Y qué es lo que quieren con esos acuerdos? Bueno, llevarse los recursos naturales de los pueblos. Y cuando firman los acuerdos, ¿a dónde se negocian esos recursos naturales? Ese acuerdo que acaba de firmar el presidente Luis Abinader con la empresa Apache para explotar si tenemos petróleo. ¿Dónde se negocia el petróleo? En el West Texas, en los Estados Unidos, en la bolsa. Pero sabemos nosotros cómo se negocia eso y cómo se compra un contrato. No sabemos. Entonces, es importante que hagamos ese contrato con Apache. Sí lo es, pero más importante es conocer la información para que nosotros podamos participar de la bolsa en igualdad de condiciones que los países desarrollados, que no la tenemos esa igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que está pasando con Alemania. Colócame la número 12, señor rector. La Unión Europea, listo para imprimir 118 mil millones de dólares en bonos positivos, porque producto de la crisis mundial global, la pandemia acelera el proceso. Global Social Bond Issuance. O sea, 120 mil millones de euros prácticamente la Unión Europea. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese dinero barato que tiene la Unión Europea, que tiene Alemania, que tienen todos los países, impulsa a otros mercados al alza, pero se convierte en una burbuja. Porque entonces, cuando ellos decidan retirar ese dinero, cuando volvamos a tener condiciones normales en la economía y ellos decidan retirar ese dinero, porque ellos son que lo hacen, ellos son los que lo imprimen, son los que le ponen el precio y son los que distribuyen ese dinero, entonces el mundo tendrá problemas. La pandemia no va a ser el COVID-19, sino va a ser una pandemia económica de los mercados. Hemos escuchado que expresidentes también dicen que la crisis del 2010, pues duramos 10 años para recuperar la economía mundial. No, no es así. Esta crisis es diferente. En el 2010 hubo una crisis estructural en la economía. Hoy todavía no tenemos esa crisis estructural de la economía. Fue un evento exógeno externo que explota la bolsa, por 10 años sobreextendida la bolsa. Pero eso, inmediatamente se recupera el mundo de la pandemia, entonces tendremos una crisis estructural en la economía, porque los poderosos están interviniendo el mercado. Colócame la número 13, señor director, para que veamos cómo las casas en Alemania, con un dinero barato, y del Banco Central de Europa, la deuda, la impresión de dinero del Banco Central de Europa, impulsa el precio de la casa hacia el alza en Alemania y en todas partes del mundo. Por eso vemos que los materiales de construcción han aumentado un 20%, porque hay un dinero barato en la calle, hay un dinero barato, líquido, en el mercado y que se usa, que los profesionales lo usan en otras cosas. Pero los dominicanos no conocemos esta información porque no manejamos la cultura bursátil, porque no tenemos costumbre ni cultura en bolsa de valores. Esa no es nuestra educación, esa no es nuestra formación. Y llegó el momento ya, porque ellos vienen por los grandes recursos de los países. ¿Y cómo van a llegar? A través de los tratados, así de simple. O sea, está correctísimo que el presidente firmara un acuerdo con esa empresa. Bueno, pero un acuerdo con esa empresa le garantiza a ellos que si hay petróleo, ellos van a negociar ese petróleo en la bolsa de valores, en Wall Street. Entonces, ¿nosotros sabemos cómo se negocia eso? Posiblemente no. Entonces, necesitamos profesionales monitoreando el mercado y que se le diga al presidente, de los recursos que nos tocan a nosotros como país, que un porcentaje de esos recursos vayan a las acciones de esa empresa con la cual hacemos negocio. Y si esa empresa es de petróleo, bueno, porque ese 10% que nos pertenece a nosotros, del dinero que nos toca, que vaya a la bolsa, en petróleo o en oro, en lo que tengamos, porque es así como nos vamos a desarrollar. No es bajando tasas de interés, ni haciendo esto. Eso funcionaba hace 40 años atrás, ya no funciona. Está a expensa de los mercados.
Entonces vamos a ver más adelante qué está pasando con eso y el Banco Central Dominicano. Colócame la número 14, señor director, para que veamos la tasa de rendimiento de los bonos de 2 años y 10 años, el spread en Alemania, reduciéndose a 0.15. Entonces, no es verdad que un profesional que quiera colocar su dinero lo va a colocar a 10 años cuando a 2 años le están pagando lo mismo prácticamente. El riesgo a 10 años es demasiado alto. Entonces, cuando nuestros pueblos quieren colocar dinero en la bolsa, tienen que colocarlo a una mayor tasa de inversión, porque el riesgo es muy alto. Si a corto plazo se paga más y tenemos un mayor rendimiento que a largo plazo, no nos interesa a largo plazo. Entonces, para que los gobiernos puedan tener acceso a ese dinero, tienen que incrementar su tasa de interés, en la cual van a pagar. Entonces, nuestros pueblos desconocen eso. Y lo hemos dicho que nosotros estamos desconectados del circuito mundial y del nuevo orden económico mundial, y que el nuevo orden económico mundial nos conecta y tenemos que conectarnos con Wall Street y con los bancos centrales mundiales para saber qué hacen ellos y que nosotros podamos beneficiarnos de la medida que ellos toman, siempre y cuando conozcamos la información. Entonces, esa tasa de interés que está muy bajita en Alemania y en Europa, colapsando prácticamente, y que los bonos menos la inflación están negativos todavía, entonces ha hecho que los alemanes sean más ricos, porque los alemanes se mueven a mercados fuertes, se mueven a acciones, a mercados inmobiliarios, se mueven a commodities, a alimentos, a crudo de petróleo, a oro. Ahora, los dominicanos no tenemos esa facilidad, porque no tenemos cultura bursátil, y nuestro mercado de valores es incipiente. Y es responsabilidad de todos hacerlo funcionar bien, del gobierno, de los bancos y del Banco Central, de la Superintendencia de Valores. Ya tenemos que dejar eso de que nosotros nada más negociamos con bonos corporativos y bonos soberanos. No, no, no. Usted tiene que entrar sí o sí, y el gobierno tiene que tomar la delantera, y el Banco Central tiene que tomar esa delantera, y tiene que ser así, porque si no, entonces no nos vamos a desarrollar como país. Colócame la número 15, señor director, para que veamos qué está pasando con Alemania. 6.63 trillones de dólares en la primera cuota. En la segunda cuota, 109.000 millones de euros. O sea que los alemanes casi tienen 7 trillones de euros en riqueza. Porque han ido a los mercados, han ido a buscar los mercados fuertes, porque su dinero tiene poco valor. Entonces, como tienen poco rendimiento, se mueven a la bolsa de valores. Pero eso pasa aquí también. Cuando el Banco Central dice que se está recuperando la economía, que está correcto eso, pero con una tasa de interés bajita, eso beneficia a los bancos y beneficia a algunos empresarios que son muy ricos, pero perjudica a las pymes. ¿Por qué perjudica a las pymes? Porque entonces cuando se recoja ese dinero y ellos estén endeudados, no van a tener la demanda que necesita para crecer en el tiempo, porque no tenemos un mercado de valores fuertes. Y esa es responsabilidad suya, porque mientras en Alemania el dinero está negativo y aquí también está negativo, los alemanes se mueven a la bolsa y nosotros, ¿dónde nos movemos? A los bancos comerciales. Entonces los bancos comerciales tienen que entrar a la bolsa ya, a vender acciones, para que le den la oportunidad al pueblo dominicano de que pueda tener el rendimiento con su dinero, porque se está perdiendo el dinero de los dominicanos, de los ahorrantes en los bancos. Así de simple. Entonces, si queremos un país desarrollado, necesitamos un Wall Street chiquito. Aquí se hablaba de un Wall Street chiquito, pero nunca se planteó un Wall Street chiquito. No existe eso. A nadie le importa, excepto a este programa. Entonces necesitamos esa bolsa de valores fuerte. Responsabilidad del Banco Central, de los bancos, de la Superintendencia de Valores y de la Bolsa de Valores dar a conocer esta información. Entonces, nosotros necesitamos profesionales que puedan monitorear el mercado para que podamos desarrollarnos como país. Entonces, no es verdad que nos vamos a desarrollar. Colócame la número 21, señor director, para que veamos qué está pasando con el gobierno federal. Mire, el gobierno federal de Estados Unidos tiene un déficit de 3.1 trillón de dólares. ¿Y por qué ese déficit tan grande? Bueno, porque, ¿y quién tiene ese dinero de ese déficit? La Reserva Federal tiene más del 22% de ese dinero. O sea, que quien hace el dólar, quien distribuye el dólar,
quien le pone el precio al dólar, quien lo recoge cuando tiene que recogerlo, tiene más del 22% de ese dinero en sus manos. Pues lo hemos dicho, que ellos están comprando las deudas y que están entrando al mercado, están interviniendo el mercado brutalmente. Entonces, las casas, las hipotecas, los préstamos que antes estaban en manos de los bancos comerciales, están ahora en manos de los bancos centrales poderosos. Y eso es brutal y es criminal para la economía mundial. ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, que ellos se van a quedar con la riqueza de los pueblos. Porque si está en manos de lo que hacen el dólar, de lo que hacen el euro, de lo que hacen el yen y de los poderosos, entonces, ¿qué nos queda a nosotros si no aprendemos esto? Porque ellos son los que determinan cuál será el precio en dólar que usted va a pagar. Ellos son los que determinan la cantidad de dólar que va a circular en el mundo. Ellos son los que determinan esa tasa de interés mundial en todas las monedas que se negocia el dólar. Entonces nosotros no nos enteramos de eso. Entonces por eso es lo que está pasando. Colócame la número 22, señor director, para que veamos la Reserva Federal de First Large Footprint, ahí lo tenemos. The Central Bank now owns a record share of the Treasury market. O sea que la Reserva Federal es propietario del déficit del gobierno federal de Estados Unidos en una proporción brutal. Pero ellos son los que hacen el dólar, ellos son los que lo distribuyen, ellos son los que le ponen el precio y ellos son los que trazan la política monetaria del país más poderoso del mundo. Entonces, ¿dónde lo vemos eso? En la bolsa de valores. Entonces, esa es responsabilidad suya, señor Héctor Valdés Albizu, promover esto. Porque este pueblo dominicano no puede estar y seguir a expensa de los mercados. La ignorancia es criminal. Y si la educación es cara, vamos a tratar la ignorancia a ver cómo nos va. Porque si mañana pasa el coronavirus y esta gente decide recoger su dinero, el 90% de las empresas, las pymes, van para la calle, van quebradas todas, porque no podrán pagar. Entonces ellos van a recoger ese dinero. Y ellos deciden cuándo lo recogen ese dinero. Ellos son los que crean la crisis. Y grandes crisis, grandes oportunidades. Crearon la crisis en el 29, crearon la crisis en el 87, crearon la crisis en el 2000, en el 2010 y la crearon ahora también. Lo que pasa es que el coronavirus aceleró la crisis. Y van a crear una burbuja económica bestial, brutal en el mundo, recogiendo y comprando las deudas de los gobiernos. Pero ellos son los que hacen la moneda. Ellos son los que la distribuyen. Entonces, ¿quién le dice a ellos cuándo recoger ese dinero? Nadie. Cuando ellos decidan, lo recogen. ¿Y cómo lo recogen ellos? A través de la bolsa. Ellos venden bonos y compran bonos. Y así distribuyen el dinero y cuando lo quieren recoger, van y lo recogen. Y si recogen la mitad de ese dinero, ¿qué significa eso? Bueno, que la mitad de ese dinero no estará disponible para préstamos. Y si no está disponible para préstamos, ¿qué pasa con el dinero? Que se encarece. ¿Y qué pasa con las empresas entonces? Que quiebran. Y si una empresa quiebra, los empleados se van para la calle. Y si usted compró una casa, usted perdió su casa. ¿Y en manos de quién está la casa? En manos de los bancos centrales poderosos. Porque ellos tienen cientos de trillones, billones de dólares en bonos y en préstamos hipotecarios ahora mismo. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos que el Banco Central sea quien tome el liderazgo de esto. Entonces, tiene que ser así y debe ser así. Colócame la número 23, señorito, para que veamos la Reserva Federal con más de 7 trillones de dólares de impresión. 7.15 trillones de dólares. Entonces, es una brutal la explosión. Estaba en 4 en el 2019, está en 7 ahora. Entonces, ¿qué están haciendo los bancos centrales de sus activos, todos los bancos centrales poderosos, incluyendo con el balance sheet, la impresión de dinero? Colócame la número 24, señor director, para que veamos qué está pasando. Ahí los vemos, Global Central Bank Access. Ahí está la Reserva Federal, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, de Canadá, el de Alemania y el People's Bank of China, todo en trillones de dólares. Brutal la intervención de los mercados. Y nosotros ni nos enteramos. Entonces, por eso es que esto es importante. En el próximo bloque vamos a ver qué dijo el Banco Central y cuánto usted pierde con esa política que tenemos que cambiar. Y la única forma de revertir esto en el tiempo es llevándole la cultura bursátil a todo el territorio nacional. Nuestros pueblos, los países en vía de desarrollo, no conocen esta información y tenemos que llevársela. Y es responsabilidad suya, señor Héctor
Valdés Albizu. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, sube el rendimiento de la tasa de interés a 5 años en Estados Unidos, los Treasury Bonds, con relación a los 30 años. Entonces, continúan los bonos a largo plazo deteriorándose porque el rendimiento es menor en el tiempo. Y va a ser así. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal está interviniendo en los mercados. Entonces, si intervienen los mercados y ellos mismos están comprando los bonos de otras naciones y están interviniendo los bonos y los préstamos de los bancos comerciales, pues eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que el dinero a largo plazo no vale, es muy alto el riesgo. Entonces, si es muy alto el riesgo y usted no tiene rentabilidad, ningún profesional, ninguna persona va a colocar su dinero a largo plazo con una rentabilidad igualada al corto plazo por amor al arte. El dinero, los ricos y los inversores buscan dinero y todo el mundo busca dinero, la inversión. Entonces el dinero busca el dinero. Y si el dinero no es rentable, pues usted se mueve a un mercado más rentable. Colóqueme la número 25, señorito, para que veamos qué está pasando con la tasa, ahí lo vemos, la nota del Tesoro de Estados Unidos, US 5 years, 30 years, el spread se agranda. Eso significa que está subiendo el rendimiento de 5 años con relación a 30 años. Entonces, si usted quiere colocar su dinero a 30 años, no lo va a hacer. A 5 años le pagan más que a 30. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la bolsa a nosotros? Bueno, que nos vamos por el corto plazo. ¿Y quién tiene problema con eso? Bueno, pues los gobiernos. ¿Cuál es el gobierno? Lo nuestro, los de países en vía de desarrollo. Porque el dólar, nosotros hacemos dólares, no, esa moneda no es de nosotros. Entonces, como esa moneda no es de nosotros, estamos sujetos a que nos manden la remesa o al turismo o a otra forma de conseguir esa divisa. Estados Unidos no. Ellos tienen una máquina de hacerla y la hacen todos los días, cuando ellos quieran, a la hora que ellos quieran. Entonces, si ellos hacen eso y de paso intervienen en los mercados, pues dañan la economía nuestra, porque dañan nuestra moneda. Se incrementa el tipo de cambio y los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Entonces, por eso necesitamos la cultura bursátil. Colócame la número 26, señor director, para que veamos la tasa del depósito de Estados Unidos, que bajó de 0.55 negativo a menos 0.59. O sea, se sigue agrandando el spread. Sigue el dinero barato bajando a toda velocidad. Y eso es brutal en la economía real. Entonces, esa política, ese experimento que están haciendo los poderosos, va a traer problemas a largo plazo. Y lo hemos dicho, como le dijimos a principio de año, que millones iban para la calle. Y que quizás usted pensó en ese momento, bueno, pero ese ingeniero está loco. ¿Cómo saber que millones van para la calle? Porque la bolsa nos lo estaba diciendo. La bolsa nos decía que venía un colapso. Y el colapso vino por anticipado, porque teníamos 10 años sobreextendido el mercado. Y eso es inaguantable. Ellos son los que crean la crisis para quedarse con la riqueza de los pueblos. Y nosotros no nos importa la bolsa porque estamos en otra cosa. Pero yo no lo culpo a los pueblos porque nosotros no tenemos esa cultura. Yo culpo a los gobernantes, a los que son los responsables de trazar la política monetaria y fiscal de los países. Y en este caso, al Banco Central y al propio gobierno, que son los que tienen que llevar la cultura bursátil. Entonces, colócame la número 31. ¿Qué dijo el Banco Central de la tasa de interés? Dice el Banco Central que la economía da señales reales de recuperación, pero tenemos una tasa de interés de un 3%, y dice el Banco Central en sus cálculos que la inflación acumulada es 3.74%. Ahí estamos claros. Entonces, nosotros lo dijimos a principio del programa, que esa tasa acumulada de Alemania también era negativa. Colócame la número 11, señor, para que veamos esa tasa acumulada que es negativa. Entonces, 3.74 la inflación, menos la tasa de política monetaria que es 3, está negativa 0.74. Ahí lo vemos, Alemania. Los bonos del Tesoro alemán,
quitándole la inflación, también tiene una tasa negativa de menos 0.3876. Y nosotros tenemos menos 0.74, muy similar a la de Alemania. La única diferencia es que ellos tienen un mercado de valores fuertes y que los alemanes se mueven a mercados fuertes porque tienen 500 años de cultura bursátil y nosotros no. Y Estados Unidos tiene más de 200 años, de 1792, con la bolsa de valores, y nosotros pensando que esto es un juego de azar. Es injustificable que un país que quiera ser rico y que otro que tenga 280 años trabajando con la bolsa, haciendo la bolsa del capitalismo su negocio, y que a nosotros no nos importe eso en pleno siglo XXI. Entonces, ¿dónde es que estamos viviendo? ¿Dónde están los 450 asesores del Banco Central? Que dijo el señor Héctor Valdés Albizu que nuestros asesores con grado de maestría, posgrado y doctorado es un principal activo. ¿Y por qué no salen a decir esto al pueblo entonces? Eso es lo que nosotros queremos saber. Nosotros no queremos saber de otra cosa que no sea de esto, porque esto es lo único que nos va a sacar del problema. Y no nos va a sacar de una vez, nos va a sacar en el tiempo, porque necesitamos que el pueblo conozca para que pueda mover su dinero y se pueda mover de un mercado a otro. Y los pueblos nuestros, los trabajadores nuestros sepan invertir y se promueva y se incentive el ahorro en bolsa. Es la única forma de que este país se pueda desarrollar. Ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte. Y este no será el primero. ¿Qué tienen los G7 que nosotros no tenemos? Bolsa de valores fuerte. Entonces, eso es lo que está pasando con nosotros. Colócame la 32, señor director, para que veamos qué dijo el Banco Central. Amplíemelo eso, señor director, para que veamos la inflación. Búsqueme la inflación, 3.74. No, el párrafo, señor director. Indicadores, tasa de interés baja, ahí lo vemos, va a prestar dinero. Súbalo un poquito, ahí mismo la inflación, échalo un poquitico, eso es, déjalo ahí. Una inflación acumulada en septiembre fue de 3.74%, menos la tasa de política monetaria que es 3, menos 0.74. Entonces, esa política funcionaba hace 40 años perfectamente, cuando el mundo no estaba globalizado, cuando el mundo no dependía de los bancos centrales ni de Wall Street. Porque los profesionales en bolsa se preocupaban por su mercado nada más. Ya no funciona esa política monetaria al margen de un mercado de valores fuertes. Así de simple. Entonces tenemos que poner el dedo en la llaga. No funciona. Funciona para un sector, para otro sector no funciona. Entonces no podemos tener una política que funcione para los que más tienen y que no funcione para los que menos tienen. ¿Por qué no funciona para los que menos tienen? Bueno, porque una persona que tenga $1 millón de pesos en el banco, pues comienza a perder dinero. Colócame la número 33, señor director, para que veamos qué está pasando con esa tasa. Miren, el dólar 58.50 aproximadamente, con una desviación estándar de 30.50. Pero ese peso dominicano tiene una desviación anual, una depreciación, en otra palabra, de 7.95%. Y la inflación, dice el gobernador del Banco Central, es 3.74. Si sumamos esa desviación estándar del peso, 7.95 más 3.74, nos da 11.69% de pérdida en un año. Pero usted le paga a un banco comercial un 3%, entonces, que son $1 millón de pesos, 3%, son 30.000 pesos al año. Pero usted pierde 11.69 menos 30.000, menos 30.000, 116.900 menos 30.000. Por cada millón que usted tenga en el banco, usted pierde 86.900 pesos anual. Eso no aguanta un debate. Esa es la cruda realidad de lo que está pasando con el pueblo dominicano. ¿Producto de qué? Producto de nosotros no tener un mercado de valores fuerte. ¿Producto de qué? Producto de que nuestros empresarios no puedan vender acciones en la bolsa y que los dominicanos puedan ir a comprar esas acciones. Pero los alemanes van, y van los japoneses, y van los chinos ahora, porque China es comunista, entre comillas, de nombre, pero quiere ser capitalista, con un partido único. Y van los ricos, va Italia, va Francia, va Canadá, va Estados Unidos, y nosotros, bien, gracias, así no podemos avanzar. Entonces, alguien le tiene que decir al Banco Central, al gobierno, que necesitamos esto. Y qué bueno que este aporte se lo estamos haciendo a todo el país y al gobierno y al Banco Central. Llegó el momento ya de esto, de ejecutar esto.
No funciona, la política monetaria no va a funcionar a partir de ahora, nunca jamás, si no interpretamos la bolsa de valores. Entonces, funciona para un sector y ya lo estamos viendo. Una persona que tenga $1 millón de pesos en el banco pierde 86.900 pesos anuales de su capital. En Alemania pasa lo mismo, pero ellos van a la bolsa. Pero aquí no, porque no tenemos bolsa, porque a nadie le importa la bolsa. Entonces tenemos 450 técnicos ganando millones de pesos y que no valen $1 millón de pesos. Y funcionarios también que no valen $1 millón de pesos, porque sus resultados son mediocres. Entonces, si usted tiene un resultado mediocre, usted no vale esa cantidad de dinero. Entonces, usted tiene que promover lo que es correcto, lo que está bien para la economía mundial y de todos. Entonces, no es verdad que vamos a avanzar. Entonces, ese seminario que nosotros lo vamos a hacer con esa intención, para que usted salve esos 86.900 pesos anuales que usted pierde el próximo 21 de noviembre. Para eso es ese seminario. Colócame la número 34, señor director, para que veamos de nuevo el contenido de ese seminario. Ahí está el contenido. Es para interpretar, para que usted sepa cómo funciona esto y cómo usted salva su dinero. Y los bancos dominicanos tienen que ir ya a la bolsa a vender sus acciones, porque el gobierno dominicano fue a buscar dinero prestado al BID, pero el BID va a Wall Street a buscar ese dinero. El BID coloca bonos soberanos, notas del Tesoro, con Estados Unidos representándolo, que da su fe pública. Entonces ellos van a la bolsa a buscar dinero y nosotros tenemos que ir a donde, también allá a buscar dinero, pero nosotros no sabemos de esto. Entonces, para eso es eso. Entonces el gobierno fue y buscó 3.800 millones de dólares prestados a través de JP Morgan Chase y del Citibank. Entonces, ¿quién es JP Morgan Chase? Un banco de Wall Street. Vamos a ver, señorito, colócame la número 40. ¿Quién es JP Morgan Chase? Entonces ahí los tenemos. $103 las acciones cerraron antes de ayer. Tiene un capital, 3.05 billones de acciones a la venta. 3.000 millones de acciones a la venta. Y tiene un capital de mercado de 316.000 millones de dólares. Y tienen empleados, 256.000 empleados. Y sus ventas crecieron un 17%. Y las instituciones tienen 72% de las acciones de JP Morgan Chase. Entonces yo pregunto, ¿cuántas acciones tienen los dominicanos del Banco Popular? O del BHD, o del Banco de Reserva, o de otros bancos, por decirlo. Entonces tienen que ir a la bolsa ya, porque es la única forma de contribuir al desarrollo de este país. Y los bancos, que son los que están más transparentes y que hacen su negocio, deben de olvidarse de que ellos necesitan solamente a los ahorrantes. No, señor. Estos bancos van a la bolsa a vender acciones. El dinero de los ahorrantes, eso es secundario. Usted tiene que atraer a los inversores que coloquen su dinero en los bancos para usted ganar dinero. Ellos no. Ellos venden acciones en la bolsa, en Wall Street, y ganan dinero. Y por eso ese banco cuesta 317.000 millones de dólares casi. O sea, y se ganó este año. Colócamela para atrás, señor director, al número 40, para que veamos, amplíela un poquitico más, para que veamos cuánto se gana el GP, déjalo ahí, señor director, la número 8, Net Income, 36.23 billones de dólares se ha ganado JP Morgan Chase en lo que va de año, incluyendo los 3.800 millones de dólares que el gobierno dominicano colocó en Wall Street, porque ellos cobran comisión por eso. Entonces, esas son las acciones de ese banco. Entonces, nosotros no tenemos esa oportunidad. Y los únicos que tienen que darle esa oportunidad al pueblo dominicano son los empresarios y los industriales. Y el gobierno liderar esa cultura. Entonces, mientras no tengamos esa cultura, la política monetaria funcionará para un sector, pero para la mayoría no va a funcionar, porque el dinero no tiene ningún valor. Para eso es este seminario. Colócame la número 41, señor director, para que veamos hacia dónde van las acciones de JP Morgan Chase. Ahí los vemos, con un head and shoulder, en 103.81 centavos las acciones. Entonces, eso significa que si las acciones de JP Morgan Chase se mantienen 2-3 días ahí en ese precio, van a subir a $115 las acciones. Los dominicanos no tenemos la oportunidad de comprar acciones de ningún banco, ni de ninguna empresa, porque a nadie les importa esto. Entonces tenemos que poner el dedo en la llaga ya. Queremos ser un país rico, pero sin bolsa, y eso no va a pasar nunca. Si queremos ser un país rico, necesitamos la bolsa. Y ahí está la prueba, eso no aguanta un debate.
Ahí están los cálculos fríos, los números fríos no mienten. ¿Cuánto se ganó el JP Morgan Chase en lo que va de año? O sea, un banco que se ha ganado 36,000 millones de dólares en lo que va de año. Y nosotros, bien, gracias, ni nos enteramos. Entonces, nuestros bancos, nuestros empresarios y el gobierno tienen que allanar el camino para que ellos vayan a la bolsa a vender acciones, para que este país se desarrolle y para que la economía dominicana crezca de verdad. Entonces, lo hemos dicho y vamos a ser reiterativos. Para hablar de economía, para que la economía sea correcta, la política monetaria y fiscal, tenemos que monitorear los mercados. Tenemos que saber lo que ellos hacen. Y para saber lo que ellos hacen, necesitamos la cultura bursátil. Necesitamos la inversión en bolsa. Porque no se aprende de la noche a la mañana. Ni siquiera las universidades lo dan esto. Porque a ellos no les interesa. Esa es la máxima expresión del capitalismo. Entonces, si a ellos viven de nosotros, porque somos países consumidores, nunca nos van a mandar un técnico en bolsa de valores que nos enseñe bolsa. Ellos nos mandan al FMI y nos mandan al BI y nos mandan a todos los organismos internacionales que nos presten dinero. Y nos dicen a nosotros, trae tu dinero, busca tu dinero prestado aquí en Wall Street, que con todo el gusto te lo prestamos. Por eso cuando vemos a funcionarios decir, bueno, fuimos a buscar 3,000 millones de dólares prestados y aparecieron 20,000, pues claro, tenemos que pagar una alta tasa de interés. ¿Y quién la está comprando? La Reserva Federal. ¿Y quién la está comprando? El Banco de Alemania. ¿Y quién lo está comprando? El Banco de China y el Banco de Canadá. Porque su dinero no vale nada. Entonces ellos compran lo nuestro y nosotros tenemos que pagarle a ellos 5,87% de interés. Entonces ellos le prestan al público a 0 puntos negativos. Entonces cualquiera que sepa de bolsa, coge dinero prestado y compra los bonos de República Dominicana o de cualquier otro país. Ellos viven de nosotros, de nuestra ignorancia. Y la ignorancia es criminal. Pero es responsabilidad suya de llevar esta información a todo el pueblo dominicano. Porque para poderlo desarrollar necesitamos, es mandatorio, esto es una ecuación sine qua non, esto es sí o sí. Para que un país se desarrolle necesita 3 cosas, lo hemos dicho muchas veces. Instituciones fuertes, un mercado de valores fuerte y que nadie esté por encima de la ley. Y la única forma de que la República Dominicana pueda tener una economía saneada, con una política monetaria trazada correctamente y con una política fiscal trazada correctamente, tiene que ser a través de monitorear los mercados y la bolsa de valores. No hay forma que podamos trazar una política monetaria correcta al margen de un mercado de valores fuertes. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que necesita el pueblo dominicano y todos los países nuestros? Tener cultura de inversión en bolsa de valores. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó